Buenos días, vamos a continuar hoy con el capítulo de biosíntesis de ácidos grasos, ese proceso muy importante que se lleva a cabo cuando las células se dividen, se multiplican. Vamos a ver los aspectos generales, qué requerimientos necesita, qué enzimas, este proceso, qué etapas comprende, ese proceso de replicación en eucariotas, en procariotas también. Vamos a hablar del proceso de inhibición de esa replicación, qué daños se pueden generar por fallas en esos mecanismos de replicación y cómo se repara ese material genético para evitar esas fallas. Como objetivo sería definir en qué consiste la replicación, nombrar qué elementos son necesarios para que se lleve a cabo este proceso, describir cuáles son los pasos mediante los cuales se lleva a cabo la replicación, explicar las principales características de la replicación y también explicar los eventos moleculares que se relacionan con este proceso de replicación y las consecuencias que pueden darse como resultado en las fallas de estos mecanismos, esto ya sea debido a agentes externos o agentes internos. Hasta ahora hemos visto que referente al dogma de biología molecular, transmitir la información codificada es a través de ese proceso de replicación. Entonces vamos a justamente hoy en este capítulo ir a ver ese proceso de replicación, es decir, hacer de que este material genético se duplique, se replique. Vemos acá una doble cadena del ADN, una marcada en rojo y otra en lila. Esas serían las cadenas originales. Esas cadenas parenterales se separan y sirven como base, como molde, para que se genere, en este caso, la hebra parenteral es esta lila y la que se genera es esta, la nueva cadena es la de color rojo. En el otro caso vemos la cadena parenteral es la roja y la nueva que se sintetiza es la de color lila. Entonces podemos ver ahí que la mitad de una cadena permanece de la célula madre y la otra se sintetiza de nuevo y es complementaria a la secuencia de nucleótidos de la cadena original. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? Durante ese mecanismo por el cual una célula se divide, es decir, multiplica, ese es su material genético, dando lugar a dos células hijas con el mismo material. Entonces, esa síntesis, ese proceso de replicación se lleva a cabo durante la división celular y repito, una cadena sirve de molde para que se genere la hebra complementaria en la síntesis y nuevamente esta otra sería la molde para que se procese la hebra complementaria, originando de esa manera a partir de una doble cadena, como vemos, dos cadenas hijas de doble cadena. Este proceso se lleva a cabo en la fase de S de la división celular. No olvidemos que la división celular tiene 4 fases: la fase G1, el periodo de crecimiento en general, la fase S, donde esto es lo más importante, se replica el ADN, es decir, que los cromosomas se multiplican. La fase 2 es la fase de crecimiento continuo, es donde la célula se prepara para la división, y en la mitosis o la fase M existe la citocinesis, es decir, la división de esas dos células hijas, generando entonces a partir de una estas dos células con el mismo material genético. Entonces, replicar significa duplicar ese material genético y este se lleva a cabo en la fase S de la división celular. Más o menos ese proceso de replicación dura entre 8 a 9 horas. Ese proceso de copiar y transmitir esa información a las células hijas. ¿Dónde se lleva a cabo esto? En células eucariotas, en el núcleo, no olvidemos. En cambio, en las células procariotas este proceso se lleva a cabo en el protoplasma.
¿Qué elementos necesitamos para llevar a cabo ese proceso de replicación? Necesitamos una serie de proteínas, esa maquinaria nuclear, en este caso proteínas nucleares que bien hemos hablado. También encontramos a los nucleosomas, que son forman parte de las histonas, esas histonas que son proteínas nucleares que componen, es decir, el medio en el cual el ADN se enrolla. También tenemos otras proteínas nucleares, en este caso, que actúan como enzimas en estos procesos de replicación, colaborando, formando parte de esa maquinaria. En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos? La enzimita que va a polimerizar, va a generar esa unión de nucleótidos, haciendo de que entonces se sintetice esta molécula, se replique esta molécula de ADN. ¿Qué es lo que necesitamos para generar? Si acá tenemos una citosina y necesitamos generar la hebra complementaria, en este caso la cadena copia, una guanina, ¿en qué forma va a entrar esa molécula de nucleótido? En forma de desoxirribonucleótido trifosfato. Entonces necesitamos los DNTPs de adenina, de guanina, de citosina y de timina. ¿Qué también necesitamos? Que las cadenas estén separadas, porque cada uno va a servir de molde. Necesitamos un origen de replicación, el lugar donde va a iniciar este proceso. La enzimita helicasa, esta que está en verde, sería la que corte esos puentes de hidrógeno, y la que desenrolla sería la topoisomerasa, la que hace ese desenrollamiento de esa cadena súper enrollada, como ya explicamos. Se encuentra esta a nivel de los cromosomas. También explicamos ya que esta enzima de ADN polimerasa no actúa, sino es a través de un primer, un cebador, y ese cebador origina la enzima primasa. Entonces vamos a tener que acá, esto que está en rojo en realidad es ese cebador sobre el cual recién va a actuar la ADN polimerasa, haciendo de que esta secuencia de nucleótidos complementaria a la cadena molde se sintetice. Necesitamos mantener esta doble cadena separada. ¿Y qué es lo que hace eso? Generalmente se van a unir las proteínas de unión a la cadena simple del ADN, que se llama SSB. Estas moléculas permiten la estabilización de la hebra de cadena simple. Y necesitamos, vamos a explicar luego, que esta hebra rezagada se sintetiza en pequeños fragmentos de Okazaki, es decir, acá vamos a tener un primer, nuevamente otro primer en la hebra copia, ¿no? Entonces esos fragmentos que se sintetizan en pequeñas secuencias van a ser unidas por una enzima que es la ligasa. En realidad se necesitan muchas otras proteínas, sin embargo estamos explicando las más importantes. Bueno, ¿qué características tiene ese proceso de replicación? Hemos explicado ya que a partir de una doble cadena se generan dos cadenas hijas, y si nosotros observamos acá, la mitad de esta se conserva y la otra mitad se sintetiza. Esto se ha demostrado a partir de marcaciones que se realizaron con nitrógeno 14 y nitrógeno 15 para identificar las cadenas viejas y las cadenas nuevas. Entonces vemos de que este proceso, a través de ese experimento, es una replicación semiconservativa, que quiere decir que la mitad de la secuencia de esta doble cadena, es decir, una de las cadenas viene de la cadena madre y la otra es la nueva que se sintetiza. No puede ser una replicación conservativa porque, de acuerdo al experimento, no se mantiene una cadena en una célula hija y la otra, la nueva que se sintetiza. Tampoco este otro tipo de replicación dispersiva podría ser, porque esta consiste en amplificar pequeños fragmentos y mantener la secuencia de la cadena de la hebra molde y sintetizar la nueva cadena. Entonces no es el caso.
a través de los experimentos que ha hecho Mendelssohn y Stahl, han determinado que la replicación entonces sería este modelo de replicación semiconservativa. Tiene carácter antiparalelo. Vemos una cadena, empieza en un sentido 3' y termina en un extremo 5'. La otra cadena en un extremo 5' y termina en un extremo 3' oxidrilo. Es decir, son cadenas antiparalelas. Y la replicación entonces se va a dar utilizando cada cadena como base, como molde para que se sintetice la hebra complementaria. De esa manera, la replicación siempre se va a llevar a cabo en sentido 5', 3'. Esta es la hebra continua. En cambio, esta es la hebra retrasada, porque si nosotros vemos 5' está aquí, 3' acá. Por tanto, esta cadena se va a amplificar mediante pequeños fragmentos de Okazaki. Esta replicación debe tener alta fidelidad, que quiere decir que no debe tener errores, modificaciones, cambios. Y el rol que hace esto es la polimerasa a través de su actividad exonucleasa 3', 5', que es lo que hace conocer los nucleótidos mal apareados y cambiarlos, sustituirlos, en caso de que no exista un apareamiento correcto. Bueno, ¿cuál es la reacción que lleva a cabo la ADN polimerasa? Es ese proceso de unión de polimerización de nucleótidos. Para ello, que necesitamos siempre este extremo oxidrilo 3' y se va, el extremo 3 oxidrilo libre, al cual se va a unir este fosfato, formando, como vemos acá, entre este y este, el enlace fosfodiéster, y la liberación, por tanto, de una molécula de pirofosfato, ¿sí? ¿Qué es lo que está ingresando aquí? Esta molécula altamente energética, un desoxirribonucleótido trifosfato de NTP, que tiene la base nitrogenada, el azúcar, la pentosa y los 3 fosfatos, dependiendo de qué base va a ser, si es adenina, dietoxiadenosina, trifosfato de adenina, si es citosina, de citosina, si es timina, de timina. ¿Qué hace en realidad? La enzimita toma el nucleótido y hace de que lo transporta para la formación de ese enlace fosfodiéster. Como decíamos, que necesitamos el oxidrilo libre, un nucleótido trifosfato de alta energía. Por tanto, va a usar esta energía que está contenida acá, haciendo una pirofosforólisis, que es lo que se está liberando, un pirofosfato, y la unión de este fosfato con este oxidrilo, como vemos acá, generaría ese proceso de formación del enlace fosfodiéster. Entonces, es así que este proceso de polimerización se va a llevar a cabo dirigida por la secuencia de la cadena molde, como podemos ver acá. Si aquí está timina, el nucleótido que se tiene que agregar es adenina, y así sucesivamente. Entonces, a partir de una doble cadena, durante un ciclo de replicación tenemos 2 cadenas hijas. Durante otro ciclo de replicación, a partir de 2 vamos a tener 4, y en un tercer ciclo de replicación vamos a tener 8 cadenas, y así sucesivamente se va a ir multiplicando. ¿Qué necesitamos? Para ello necesitamos la doble cadena de ADN, necesitamos los DNTPs, desoxiadenosin trifosfatos, ¿no?, de timina, de citosina, de guanina, de timina y de adenina. Son en realidad las moléculas básicas
y componentes que van a ir a incorporarse en el ADN. Ese primer, ese nucleótido es un ARNA. Sabemos que el ARNA está constituido por ribonucleótidos, entonces necesitamos para sintetizar ese primer estos ribonucleótidos trifosfato. ¿Qué enzimita sintetiza ese primer, ese cebador que se va a hibridar en realidad a este extremo? Es la RNA polimerasa. Entonces necesitamos la que polimerice los desoxirribonucleótidos para sintetizar el ADN. Va a ser la DNA polimerasa, la 1, la 3, la RNA polimerasa, está conocida como DNAG, la proteína que produce el gen que codifica para la RNA polimerasa es la DNAG. Necesitamos, como ya dijimos anteriormente, la helicasa. Helicasas son la DNAB, PRIA, topoisomerasas de tipo 1, de tipo 2, las proteínas de unión a la cadena simple. Necesitamos ligasas para que se lleve a cabo ese proceso de replicación. Y algo muy importante, la DNA polimerasa necesita de este cofactor que es el magnesio. E. coli encontramos 3 tipos de polimerasas, la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. ¿Cuál es su función de la POL1? Retirar este segundo fragmento de acá. Se va a sintetizar en pequeños fragmentos de Okazaki y por tanto esa enzimita, la ADN polimerasa de tipo 1, lo que hace es retirar este primer y rellenar, y haciendo de esa manera que la hebra esté completa. La POL2 y la POL3, su función principalmente es de unir esos nucleótidos en dirección 5'3', es decir, la polimerización. Para ello que requiere el oxidrilo 3' libre, y necesitamos la DNA polimerasa de tipo 4 y 5 para ese proceso de reparación. En eucariotas hay 8 polimerasas y estas tienen denominaciones diferentes, la de tipo alfa, la de tipo beta, la de tipo gamma, epsilon, delta, el teta, el mu, entonces el sigma. Principalmente la alfa y la beta se encargan de polimerizar. La delta, epsilon y gamma es actividad correctiva de corregir esos errores en ese proceso de replicación, y la delta, la sigma y mu principalmente son enzimas que se encargan de reparar esos daños que producen los radicales libres. Hemos visto que los radicales libres no solamente producen el daño sobre los lípidos, también sobre los aminoácidos de las proteínas y sobre los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Entonces, algo muy importante, esa actividad exonucleasa 3'5' hace que se sustituya las bases emparejadas por las correctas, haciendo de que hay un número grande en realidad de malos emparejamientos de 10 a la menos 5. Entonces esto va a generar a que ese número de mutaciones se vayan reparando. Cuando hablamos del reprisoma nos referimos a que en la horquilla de replicación, ¿por qué digo horquilla de replicación? Es el lugar donde se está llevando a cabo ese proceso, la separación de la doble hebra formando una horquilla. Vamos a tener ahí un complejo enzimático que coordina ese proceso de replicación. Tenemos las hebras de DNA, tenemos aquí la ADN polimerasa, tenemos las proteínas SSB que estabilizan
la helicasa, la primasa, vendrían las topoisomerasas. En este caso el primosoma se forma por dos moléculas, en este caso la helicasa y la primasa, que vendrían a ser esas moléculas que forman el primosoma. Entonces, como vemos ahí, necesitamos el concurso de varias proteínas generando ese repliosoma, ese conjunto de estas moléculas que van a iniciar el proceso de replicación. Bueno, ya hemos explicado estructuralmente la polimerasa 1 se llama pol A, la 2 pol B y la 3 pol B. El tamaño varía en 103.000, 90.000, 130.000 respectivamente. De la misma manera, sus actividades, en este caso, la pol 1 tiene la actividad exonucleasa 3', 5' y 5', 3'. La pol 2 tiene solamente la actividad exonucleasa 3', 5', no así la 5', 3'. Y la pol 3 tiene la actividad de polimerización, y aquí hay un error también, la actividad correctora de 3', 5'. En cuanto a estas enzimas, tienen conformaciones diferentes. Por ejemplo, la pol 3 está constituida por 10 subunidades, en cambio la pol 1 solamente por una sola cadena de polinucleótidos. No olvidemos que esta sobre todo se caracteriza por su actividad exonucleasa 5', 3' y 3', 5'. ¿En qué consiste la actividad exonucleasa 3', 5'? Lleva el nombre de proofreading, que es lo que hace detectar la mutación en el extremo 3'. En cambio, Nick Translation es el mecanismo por el cual esta enzima retira esos llevadores, esos primers, y va a reemplazar por desoxirribonucleótidos. Tenemos aquí, para explicar más a detalle, la acción exonucleasa 5', 3', Nick Translation. Recuerdan, hay una hebra que se sintetiza en pequeños fragmentos de Okazaki. Entonces, esta se va a encargar de retirar estos ribonucleótidos, estos extremos, y sustituirlos por los desoxirribonucleótidos. Entonces retira y va sustituyendo los desoxirribonucleótidos. En cambio, la proofreading viene a ser que en el extremo 3', si existe una mutación, retira el nucleótido y vuelve a cargar el otro, ¿no? Entonces es su actividad correctiva que hace, como vemos acá. Está mal apareado, ¿qué es lo que hace? Va a retirar, y ¿qué es lo que va a hacer? Incorporar el nucleótido correspondiente formando el enlace fosfodiéster. ¿Por qué decimos actividad 3', 5'? Porque la unión se está dando entre el extremo 3' y 5'. Y de esa manera, la enzima polimerasa cumple, además de esa función de polimerizar, repito, ¿qué es lo que necesita? Necesita un primer, un cerrador. Este primer es ARNA. ¿Qué más necesita? Magnesio como cofactor. Necesita esa energía que libera la hidrólisis del pirofosfato, y necesitamos este ADN que sirva como molde. Necesitamos la elongación, es decir, ese proceso de polimerización que hace esta enzima, uniendo entonces el nucleótido correspondiente monofosfato a través de los puentes de fósforo. Es una molécula compleja que está constituida por 10 subunidades. Tenemos ahí, sobre todo, la actividad polimerasa lleva a cabo la pol C, la pol B es el anillo corredizo. La actividad exonucleasa está en epsilon, en el núcleo, y
bueno, tenemos entonces los 10 componentes que conforman esta molécula. Entonces no olvidemos su actividad es formar los enlaces fosfodiéster y polimerizar. Vamos a describir entonces a detalle cada una de las enzimas que hace la helicasa. Tenemos acá el cromosoma de una bacteria. Vemos qué es lo que está haciendo en el origen de replicación, formando esa ampolla. La separación de esta doble cadena para que se incorporen esas enzimas que son esa maquinaria necesaria para la replicación. ¿Cuál es la diferencia entre la replicación de eucariotas? En eucariotas, este proceso se lleva a cabo a través de varias vías de replicación, es decir, se replica en varias regiones. ¿Cuál es la función de esta enzimita? Cortar estos puentes de hidrógeno y separar la doble cadena para que se lleve a cabo ese proceso de replicación. Las topoisomerasas son las enzimas que llevan a cabo ese desenvolvimiento, si queremos así, del desenrollamiento. Como lo hace la topoisomerasa 1, haciendo cortes en una sola hebra. En cambio, la 2 tiene el nombre de girasa porque al hacer cortes en las dobles hebras hace girar. Lo que prácticamente está liberando es el superenrollamiento negativo en el caso de la pol-1 y la girasa tanto positivo como negativo. Entonces, tienen actividad de nucleasa. ¿Por qué decimos nucleasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Rompiendo este enlace fosfodiéster en una sola cadena y a través de la actividad de incorporar el nucleótido y unir y ligar, pues van a permitir el desenrollamiento de esa hélice negativa que se genera en el ADN. En el caso de la topoisomerasa 2, el proceso es muy diferente. El corte se lleva a cabo en las dos cadenas de ADN y lo que hace es abrir, hacer girar y volver a sellar. Esta enzima de igual manera necesita bastante ATP y su característica es que libera las superhélices tanto positivas como negativas. ¿Qué es lo que hace en realidad? Se monta el ADN y a través de los cortes lo que está generando es el desenrollamiento de esta molécula de ADN. Algo muy importante que debemos saber, qué medicamentos inhiben a esta enzima, las quinolonas. Dentro de estas podemos hablar de aquellas que se utilizan para las infecciones urinarias, como es el ácido nalitíxico. Entonces se une a la ADNA y lo que hace es inhibir a la subunidad A de la ADN girasa de esa enzima y por tanto al inhibir el desenrollamiento estamos inhibiendo la replicación. Dijimos ya que los fragmentos de Okazaki, en este caso que se generan, es a través de varios primers, ¿no? En la hebra retrasada. Entonces, lo que hace la ADN polimerasa 1 es retirar estas secuencias de ese primer e incorporar las adecuadas. ¿Qué es lo que va a unir una cadena con otra? Es la ligasa, una enzima que se utiliza como herramienta en biología molecular. Vemos acá, este es el mapa genético de todas las proteínas que están participando en ese proceso de replicación. Entonces el proceso es más complejo, si bien se han descrito a detalle estos procesos de replicación en eucariotas, en E. coli o en procariotas, en eucariotas todavía falta mucho por estudiar. Entonces lo que está haciendo la replicación es garantizar una copia exacta de una doble cadena de ADN, porque esta es la que se va a transmitir a la progenie, la que va a conservar esa información. Ya hemos explicado, este proceso es semiconservativo porque una cadena proviene de la hebra original.
dando lugar, como vemos acá, a dos cadenas hijas, ¿no? Esta es la nueva cadena que se está generando. Esta replicación es bidireccional, es decir, una cadena está 5', 3'. Sin embargo, la replicación siempre se va a llevar a cabo solamente en sentido 5', 3'. Entonces, repitiendo, la replicación es continua en la hebra adelantada con un solo cebador, en cambio es discontinua en la hebra retrasada con varios cebadores. El cebador que normalmente se utiliza, ya hemos dicho, es un RNA que puede estar constituido desde 2 a 60 nucleótidos y es sintetizado y añadido por la enzima primasa. ¿Cuál es la enzima que retira, después de que se ha llevado a cabo la replicación, este fragmento de este cebador? La adenina polimerasa de tipo 1 con su actividad isonucleasa 5', 3'. Luego vamos a explicar más a detalle que la hebra retrasada se amplifica mediante fragmentos de Okazaki que normalmente contienen 1500 pares de bases en eucariotas, en cambio 150 en eucariotas. Tenemos la replicación, entonces necesita la doble cadena de ADN que después se va a separar formando la horquilla de replicación. Necesitamos las proteínas de unión a la cadena simple, necesitamos la adenina polimerasa, necesitamos la helicasa, necesitamos las topoisomerasas, la primasa que va agregando ese cebador y la actividad de la adenina polimerasa, en este caso la POL3, haciendo de que se incorpore entonces esos nucleótidos complementarios en la nueva cadena y necesitamos esta hebra retrasada se sintetiza en pequeños fragmentos de Okazaki. Entonces vamos a detallar en qué consiste este proceso. Previamente, el primer paso es la acción de la helicasa. ¿Qué es lo que hace la helicasa? Separa esta doble cadena, es decir, que está haciendo rompiendo los enlaces puentes de hidrógeno. Posteriormente se va a formar esta horquilla de replicación y para mantener separadas esas cadenas necesitamos el concurso de la proteína SSB, que es la proteína estabilizadora. Una cadena, en esta separación observamos la cadena rezagada que tiene orientación 3', 5' y la cadena continua orientada en dirección 5', 3'. Luego va a venir la síntesis del cebador que hace esa enzimita, la helicasa. Después de romper, entonces necesitamos la acción de la primasa, la enzima que va a incorporar ese primer o cebador, esa secuencia de ribonucleótidos, para que posteriormente sobre esa secuencia guía actúe la ADN polimerasa. ADN polimerasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la cadena continua? Es la que está en dirección 5', 3'. Necesitamos que se incorpore el cebador. ¿En qué sentido? 5', 3'. Haciendo entonces ese proceso se lleve a cabo a través de generar la hebra complementaria. En cambio, la síntesis de la hebra retrasada, vemos acá, se está llevando a cabo siempre en dirección 5', 3', mediante pequeños fragmentos de Okazaki. Vemos acá, se ha incorporado este primer, luego la primasa se está incorporando y la polimerasa está llevando a cabo ese proceso de polimerización. Entonces, de esa manera, una de ellas se ha sintetizado en dirección 5', 3', y la otra viene a sintetizarse en dirección
siempre 5 '21, usando varios primers y mediante la DNA polimerasa, la síntesis de esos fragmentos. En este caso vemos la replicación de la hebra continua y en este la replicación de la hebra discontinua, la que va a retirar esos primers es la DNA polimerasa de RNA y el APOL1, y va a incorporar los nucleótidos correspondientes y posteriormente y retira estos primers, como vemos acá, y ella misma va a incorporar los nucleótidos correspondientes, y lo que va a hacer es polimerizar esos nucleótidos en ese hueco faltante, y la ligasa la que va a permitir la unión de esos fragmentos. ¿Qué etapas tiene este proceso? Preinicio, inicio, elongación y terminación. En el preinicio, la primera cosa que se lleva a cabo es la separación de la doble cadena. Esta doble cadena se hace a través de la helicasa, la proteína que va a generar ya sea el DNA A o DNA B, que están rompiendo los puentes de hidrógeno. Posteriormente necesitamos la acción de la primasa. La primasa puede ser DNA C, DNA G, es la que está produciendo esos cebadores. Luego necesitamos la histona H1, la que estimula la iniciación, la adeneagirasa, la enzimita que va a permitir ese desenrollamiento de la cadena de ADN, y necesitamos las proteínas de unión simple a la doble cadena, haciendo de que entonces se forme esa horquilla de replicación. El concurso entonces de la topoisomerasa, de la helicasa, de las proteínas de unión a la cadena simple, la primasa, la que forma el primer, y la ADN polimerasa, la que polimeriza. Entonces, en el preinicio se inicia en el origen de replicación en esta parte. En procariotas hay un solo origen de replicación, en cambio en eucariotas hay varios orígenes de replicación. Es bidireccional, o una de las cadenas se lleva en este sentido y la otra en este otro sentido. El tiempo en el cual se lleva a cabo la replicación en bacterias es aproximadamente 40 minutos y el periodo de dura 20 minutos es el periodo de formación del citosol. En total, una bacteria se replica aproximadamente entre 60 a 100 minutos. ¿Qué pasa con el inicio? Una vez que se ha formado ese complejo de proteínas donde participan las helicasas, la topoisomerasas, las primasas, la incorporación de la POL3, se forma el replisosoma, es decir, el ensamblaje de todas esas proteínas necesarias para este proceso, la helicasa, la topoisomerasa, la polimerasa. Posteriormente, en la elongación lo que se hace es agregar los desoxirribonucleótidos trifosfato a través de la polimerasa, haciendo de que entonces se sintetice, vemos acá, la nueva cadena. Luego, en los fragmentos de Okazaki, la APOL1 lo que hace es eliminar esos primers, esos cebadores, y reemplazar los desoxirribonucleótidos trifosfato correspondientes. Posteriormente, cada fragmento de estos es unido, y como se une a través de la enzima ligasa. ¿Hasta dónde sigue este proceso? Hasta que encuentre proteínas que son sitios de terminación como la TER-D, TER-A, TER-C, TER-F, TER. Entonces, ese proceso de replicación se va a llevar a cabo hasta ese lugar. Después de que termine la replicación, este ADN se puede metilar. Por ejemplo, en bacterias ese proceso es muy importante porque va a proteger de
su destrucción, es decir, que las DNAsas, las enzimitas que degradan el ADN, eviten su degradación. ¿Qué hace en realidad esa metilación? Identifica a la cadena nueva, recién formada. También tiene un significado en la regulación de la expresión de genes, y algo muy importante es que protege al DNA de las enzimas de restricción. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían esas etapas? Primero, identificar el origen de replicación, desenrollar, desnaturalizar el DNA en cadenas sencillas, formar la ideología de replicación, la síntesis del cebador, iniciar ese proceso de elongación o alargamiento del ADN, y la formación de burbujas de replicación y la reconstrucción de la estructura de la cromática. En eucariotas el proceso es mucho más complejo. Como ya dije, se lleva a cabo a través de varias sequías de replicación, entonces hay varios orígenes de replicación. Este proceso, como ya explicamos, se lleva a cabo en la fase S y con un concurso de las ciclinas. Son enzimas que activan a las proteínas dependientes que dependen del ciclo celular. Estoy hablando de la CDK1 ciclina B, CDK1 ciclina C, código A, CDK2 ciclina A, CDK2 ciclina E y CDK4 ciclina D, etc. Entonces, varias ciclinas van a ser partícipes de estos procesos de replicación. Es mucho más complejo, ya que el ADN se encuentra dentro de los cromosomas formando parte de los nucleosomas, entonces la maquinaria va a ser mucho más compleja. Muchas polimerasas que participan, la alfa, por ejemplo, replica la hebra retrasada, la beta repara el ADN, la gamma actúa en la mitocondria llevando a cabo ese proceso de replicación, y además también tiene una función de exonucleasa 3', 5'. La delta replica la hebra retrasada, epsilon replica la hebra adelantada, y además tienen actividades exonucleasas 3', 5'. La lambda une las cadenas rotas, y todavía falta mucho por estudiar. ¿Cuál es la importancia de este proceso en medicina? Es que este proceso duplica ese material genético y es esencial para la vida. Si una célula se divide, necesita llevar a cabo este proceso. ¿Hay errores? Sí, existen errores. Normalmente estos se minimizan porque hemos explicado ya, las mínimas adenina polimerasa son las que evitan esos errores. Sin embargo, si es que se mantiene, esto va a dar lugar a ¿qué? A enfermedades hereditarias. Puede inclusive producir cánceres. En la actualidad vemos que están proliferando estos cánceres precisamente por el estrés al cual el organismo está sometido, estrés tanto externo como interno. Esas patologías generan incapacitaciones, ¿no? Principalmente podemos ver de que el problema está en la reparación de esos errores que se cometen en el proceso de replicación. Los patógenos, en este caso las bacterias, también se replican. Por tanto, es importante comprender, entender para poder hacer terapias específicas evitando este proceso a nivel principalmente bacteriano o viral, porque son estos los que nos generan esas enfermedades. Muchos antibióticos inhiben la replicación de microorganismos, como en el caso de el ácido nalidíxico, que va a inhibir a la topoisomerasa 2 o la girasa. ¿Cómo se puede inhibir este mecanismo? A través de moléculas que se unan sobre la doble cadena, o a través de acciones sobre esas proteínas replicativas, como por ejemplo ya explicamos las quinolonas sobre la topoisomerasa.
¿Cuáles son esos agentes que dificultan la separación de las cadenas y se unen a esa doble cadena de ADN? Estamos hablando de los colorantes de acridina, de la actinomicina D y del bromuro de tidio. Bromuro de tidio utilizado como agente interpelante en biología molecular, también es una molécula cancerígena. La netropsina, distamicina son anticancerígenos que se unen a regiones ricas en adenina y timina y que de esa manera van a evitar esos procesos de replicación. La bleomicina, neocarcinostatina son moléculas que van a romper los enlaces entre el carbono 3 y 4 de la ribosa, es decir, lo que están haciendo es destruyendo esa estructura del ADN. Podemos mencionar varios entonces, por ejemplo, agentes alquilantes que generan esas modificaciones en el ADN, como la mecloretamina, este anticancerígeno que es llamado también como mostaza nitrogenada. Lo que hace es alquilar las bases nitrogenadas, evitando de esa manera el proceso de replicación. Después de administrar 3 horas se puede observar síntomas nefastos. Por ejemplo, hay náuseas, hay vómitos, genera la caída del cabello, puede producirle gas en la boca, inclusive a nivel de venas, oscurecimiento, a nivel de piel puede haber irritación, sequedad, enrojecimiento. También es una droga que afecta a la fertilidad, precisamente porque está inhibiendo ese proceso importante que es la replicación. Podemos mencionar como otros ejemplos sobre aquellas moléculas que actúan sobre proteínas replicativas. Por ejemplo, la afidicolina es una molécula que inhibe a la DNA polimerasa alfa. Hemos explicado ya, esta polimerasa es de los eucariotas, entonces acá lo que va a inhibir es la replicación a nivel de eucariotas. Y también la topoisomerasa 2, tenemos ahí las quinolonas, la novaleucina, el ácido nandidícico, el levofloxacino, ciprofloxacino, orfloxacino. ¿Cuál es su función? Inhibir a la topoisomerasa 2 y de esa manera evitar el proceso de replicación. Este material genético, durante ese proceso de replicación, cuando se altera, puede corregirse, puede eliminarse esas modificaciones, esas alteraciones del material genético. En caso de que esta permanezca, pues se lleva a cabo una mutación y eso puede en algunos casos ser significativa y dar lugar a enfermedades. ¿Cómo podemos corregir el material genético? Por ejemplo, es por recombinación cromosómica. Sabemos muy bien que el cromosoma está formado por 4 brazos. Acá se puede generar el intercambio de el material genético de un brazo por el otro a través de la recombinación, como vemos acá. Tenemos acá entonces estos componentes que son los brazos de los cromosomas. Este cromosoma puede hacer su intercambio de material genético con el otro porque son homólogos, son idénticos. Entonces vemos acá, este está haciendo su recombinación, haciendo de que una parte de ese material mutado sea eliminado. Puede generarse también integración del material genético y eso es lo que pasa cuando un virus infecta a una bacteria. Lo que está haciendo ese virus, al infectar el material cromosómico, está inyectando su material genético. ¿Cuál la finalidad de utilizar la maquinaria para su replicación? Una vez que se ha replicado, genera su cubierta proteica y este virus va a ser liberado para poder infectar nuevas células y generar mayores daños. Entonces, el ADN del fago, ¿qué pasa? Se inserta en el cromosoma. La bacteria ahora es una bacteria lisogénica. Esta se multiplica, se divide. Esta posteriormente va a liberar la separación de ese material genético, la multiplicación y la conformación de la cubierta proteica. Luego la bacteria se lisa eliminando
muchas partículas virales. De esa manera el virus lo que está haciendo es utilizar la maquinaria de esa bacteria para poder llevar a cabo ese proceso de replicación. Bueno, algo que el material genético genera es transposiciones, es decir, son elementos genéticos que van a transponerse, es decir, van a ser transferidos a ciertas regiones e incorporarse en la secuencia de un gen. Por ejemplo, acá tenemos este gen F, esta molécula, este transposón va a ir y se va a incorporar, generando entonces esos genes transponibles. Los transposones en bacterias son elementos móviles que se van a movilizar de una región del ADN a otra, haciendo de que entonces puedan modificar o interrumpir un gen. Las enzimas que llevan a cabo ese proceso de incorporación de estos transposones en esas regiones genéticas se llaman transposasas. Dentro de los transposones hay una familia del TN3, por ejemplo. Esto le da importancia a la bacteria porque genera resistencia antimicrobiana. ¿Qué daños podemos generar en el ADN? Varios daños por agentes físicos, agentes químicos e inclusive los agentes biológicos. Cuando hablo de agentes biológicos me refiero sobre todo a las reacciones oxidativas que se llevan a cabo, la producción, por ejemplo, de radicales libres. Dentro de los efectos o agentes físicos que generan esos daños están las radiaciones ionizantes, los rayos X, los rayos ultravioleta, pero también los rayos alfa, beta, gamma que vienen de los núcleos atómicos, y a nivel de agentes químicos podemos mencionar varios, los radicales libres, los fármacos pueden generar daño, ya hemos hablado de los agentes alquilantes, la ciclofosfamida conocida como endoxan, el busulfán, las mostazas nitrogenadas, metoclopramida, mostazas azufradas, colorantes de acridina, en este caso la quinacrina, contaminantes del medio ambiente, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, el ozono, los metales, el benzopireno, el componente del humo del cigarrillo. Entonces, todos estos como ejemplos pueden generar daño. ¿Qué tipo de daño? Mal apareamiento de bases. Vemos aquí que la timina normalmente se asocia a la adenina. Sin embargo, acá en lugar de guanina se está agregando una timina. Entonces, ahí hay un mal apareamiento, la sustitución de otra base. Puede haber alteraciones, cambios en las bases nitrogenadas, puede haber entrecruzamientos, puede haber pérdida de bases y rompimiento en las cadenas. Vamos a hablar entonces, en caso de las rupturas en la doble cadena, podemos tener rupturas simples como ruptura en la doble cadena. Entonces, ¿qué tipos de alteraciones en una base se dan? Despurinización, es decir, eliminación de una purina. Desaminación de citosina. Si la citosina se desamina, ya no es citosina, esto pasa a ser uracilo. La desaminación de adenina genera hipoxantina. Puede haber alquilación de bases o incorporación de bases análogas. Puede darse también que pueden alterarse dos bases, en este caso la luz ultravioleta genera un efecto, un cambio, produciendo los dímeros de timina, que principalmente van a estar ligados a cánceres de piel. Puede haber entrecruzamientos de agentes alquilantes también, que generan, como ya mencionamos, la ruptura a nivel de la cadena, las radiaciones ionizantes, la desintegración de elementos radioactivos, la formación de radicales libres. Puede haber vinculación cruzada entre bases en hebras iguales u opuestas, entre ADN o moléculas proteicas como son las histonas. Entonces, en el mal apareamiento de bases tenemos errores menos frecuentes porque ya hemos explicado que la ADN polimerasa genera
esas modificaciones o arreglos en ese proceso de replicación. Una de las más frecuentes es la desaminación. Si una citosina se desamina, va a producir el uracilo, y el uracilo posteriormente puede transformarse en timina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Transformando esas bases. También puede desaminarse la adenina y generar la hipoxantina. Vamos a ver entonces a lo que acabamos de indicar. Si esta citosina se desamina, ese proceso está generando ¿qué cosa? El uracilo. Si este uracilo se metila, habrá que generar la timina. Si se desamina la adenina, que produce la hipoxantina, y en lugar de que se aparee en este caso con la timina, se va a aparear con la citosina. Alteraciones de dos bases. Tenemos ahí que se están incorporando dos timinas adyacentes, y esto a través de los fenómenos que generan la luz ultravioleta. Los radicales libres principalmente pueden generar efectos oxidativos. La guanina, cuando se oxida, que genera, vemos acá, la oxiguanina. El uracilo, que puede generar hidroximetiluracilo. La timina, timinaglicol. Entonces vemos aquí que esas estructuras se están modificando. Puede haber enlaces entrecruzados entre cadenas dentro de la misma cadena o en cadenas opuestas, quienes generan, por ejemplo, antibióticos. La mitomicina C es un antibiótico. Los reactivos químicos, los nitratos que se encuentran en los conservantes de los alimentos. Entonces puede haber entrecruzamiento entre las bases en una sola cadena, en dos cadenas vecinas, entre moléculas de ADN y también con las histonas. Puede también modificarse a través de pérdidas de bases. Aquí la depurinificación que está rompiendo el enlace glucosídico, por tanto, la ruptura de ese enlace en el glucosídico que está liberando la base nitrogenada. Por eso se llama a ese proceso despurinización. Varias moléculas pueden generar la ruptura en una sola cadena del ADN, y entre estos tenemos los peróxidos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, esa especie reactiva del oxígeno. Los grupos sulfidrilo que se encuentran en ese aminoácido cisteína, los metales pesados, el hierro, el cobre, los radicales libres, las radiaciones ionizantes, las desoxirribonucleasas, la quimioterapia, las radiaciones ionizantes muy intensas pueden generar ruptura en una sola cadena del ADN. Bueno, acá tenemos un resumen entonces de cuáles son esos agentes que dañan, qué lesiones generan y qué vías de reparación existen. Las radiaciones ionizantes, como los rayos X o fármacos antitumorales que hacen fracturas en doble cadena, pueden generar en una sola cadena, cruzamiento intracatenarios, cruzamientos intercatenarios. La vía de reparación sería a partir de extremos no homólogos. La luz, productos químicos que generan dímeros de pirimidina, y cómo se reparan por escisión de nucleótidos. Los radicales del oxígeno o hidrólisis de agentes alquilantes que generan ruptura en una sola hebra del ADN, y eso puede darse la reparación por escisión de bases. Puede haber errores en la replicación, inserciones de lesiones, sustituciones, y entonces la maquinaria está encargada de generar esas reparaciones. ¿Cuáles son esos mecanismos? Puede ser una directa, un retiro de una base
mutada y sustituida por la base o el nucleótido adecuado. Puede haber reparaciones por escisión de nucleótidos. Eso generalmente hacen las exonucleasas, la actividad exonucleasas de las polimerasas, la POL1, la POL2. Reparar la escisión de bases por la ADNA glucosilasa. Puede haber recombinación homóloga o vías de reparación de unión no homóloga. No olvidemos que cuando se llevan a cabo estos procesos de reparación, pues necesitamos el reordenamiento del ADN, el concurso de varias enzimas, las exonucleasas, endonucleasas, de topoisomerasas, DNA polimerasas, de ligasas. Entonces es importante que estas participen en esos procesos. Cuando hablamos de una escisión por reparación en una sola base, vemos acá, ¿no? Se ha incorporado esta timina en el lugar de la citosina. Entonces la polimerasa con su actividad 3', 5' lo que hace es retirar este nucleótido que se ha incorporado erróneamente y sustituirlo por el nucleótido correspondiente. En realidad aquí estoy hablando más a nivel de escisión de bases nitrogenadas. Acá ya es la escisión de los nucleótidos enteros, ¿no? Adenina, adenina, timina. Vemos acá se está cortando un fragmento completamente para que después sea sustituido. ¿Qué es lo que ha hecho? La radiación ultravioleta ha producido un dímero de timina, entonces es una mutación que luego el organismo va a cortar y va a regenerar esa secuencia mutada. La otra sería recombinación homóloga. El brazo que está mutado puede ser recombinado con el brazo no mutado de otro cromosoma durante la meiosis, generando de esa manera la reparación. Entrecruzamientos pueden generar de diferencias genéticas mutables y heredables. Pueden haber de lesiones, no sé si pérdida de bases, translocaciones donde en este caso las pares de bases 7, 9 y 11 se translocan a la región 2 y 3. Inserciones, en este caso puede haber duplicaciones, se está insertando estos nucleótidos, se puede sustituir este por otro, puede haber inversiones, entonces varios mecanismos por los cuales el ADN puede repararse o también puede generar mutaciones. Entonces tenemos ahí nuestro ADN que a través de sensores, proteínas que van a sensar, van a traducir esas señales, esto que va a generar mediadores. En el caso de la reparación en los eucariotas es mucho más complejo. Esto va a dar lugar a la proteína P53, la señal que después va a dar lugar a la amplificación o activación de la P21 y detección del ciclo celular. A través de esta vía puede ir a estimular la apoptosis, la muerte celular programada o la senescencia, que también se da. Entonces, varios mecanismos que se generan a través de varias etapas cuando una molécula de ADN se fragmenta, y esos son los mecanismos y esos procesos de reparación del ADN. Bueno, para indicar de que este proceso de replicación in vitro se aplica a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Esa reacción a través de la PCR convencional, que lo que hace es llevar a cabo esta replicación in vitro, que necesitamos extraer el ADN de un material genético, puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser un pedazo de cabello. Luego hacer de que esa doble cadena sea separada por aumento de la temperatura, en este caso a 94-96 grados centígrados. Luego hay una etapa de hibridación donde el primer se hibrida, esto lo logramos bajando la temperatura. Y finalmente el proceso de extensión de polimerización, y a través de esos procesos una PCR va a generar a partir de una doble cadena 2 cadenas hijas, a partir de 2 cadenas 4 cadenas hijas, y a partir de 4, 8 y así sucesivamente en un tercer ciclo. Generalmente se utilizan ciclos de 25 a
35. Tiene múltiples usos. En la actualidad esto sirve para detectar enfermedades hereditarias, para identificar huellas genéticas, para clonar genes, para pruebas de paternidad, para diagnosticar enfermedades infecciosas y tiene muchos otros usos. En la actualidad, ya hemos visto con el COVID, la PCR en tiempo real que usa la polimerasa, el DNA molde, los primers, los NTPs, los buffers y además las ondas marcadas que se van a incorporar y ese proceso nos va a dar la amplificación de estas secuencias en el tiempo y de esa manera inclusive nosotros podemos cuantificar. Bueno, ¿cómo es que reparamos las enfermedades? Se generan por defectos en la reparación. Podemos tener defectos en la reparación de uniones defectuosas en los extremos no homólogos. Ahí, por ejemplo, la enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa, la enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave, sensible a la radiación, donde está el defecto en la reparación de uniones defectuosas. Reparación de homóloga defectuosa, tenemos trastornos de tipo AT, el síndrome de ruptura de Nijmegen, el síndrome de Blom, el síndrome de Werner, síndrome de Rudmund, la susceptibilidad al cáncer, en este caso el BRA1, BRA2, y bueno, varias enfermedades que están ligadas a defectos en esos procesos de reparación. Defectos en la escisión de un nucleótido en el ADN, por ejemplo, como hace rato ya hemos explicado, la xeroderma pigmentosa, el síndrome de Cochrane y la tricotiodistrofia también sería una enfermedad que está ligada a la reparación defectuosa por la escisión de nucleótidos del ADN. Podemos tener también una reparación defectuosa por escisión de bases. Aquí la poliposis asociada a MUT, la reparación de errores en el emparejamiento defectuoso, cáncer colorectal, entonces varios tipos de patologías. Vamos a hablar de la xeroderma pigmentosa. Es una enfermedad autosómica recesiva. El proceso está en el defecto en la escisión y la reparación de nucleótidos de ADN que se generan por la radiación ultravioleta. Esta persona, como vemos acá, tiene una sensibilidad marcada a la luz ultravioleta, se quema rápidamente al sol y va a generar lesiones hiperpigmentosas, produciendo queratosis, lesiones malignas y cicatrices atróficas. Puede progresar generando deterioro a nivel del sistema nervioso, por tanto, espasticidad, ataxias, incoordinación, microcefalias, trastornos en el crecimiento, sorderas, neosensoriales, lesiones cutáneas y cáncer de piel. El síndrome de Lynch es una enfermedad hereditaria autosómica dominante donde se da en esos genes que se encargan de reparar las mutaciones en el ADN. ¿Ya? Entonces podemos tener en relación al cáncer colorectal de tipo poliposo y no poliposo, el síndrome de Lynch es de tipo no poliposo y como vemos la mutación está en esos genes que acabamos de indicar y qué es lo que produce el cáncer colorectal hereditario no poliposo. Es uno de los cánceres más frecuentes que se presenta. Bueno, vamos a ir concluyendo y después veremos el video. La transmisión de la información genética es importante y se produce a través de ese proceso que hemos explicado, que es la replicación del ADN. ¿Qué características tiene esta replicación? Es semiconservativa, es antiparalela, es complementaria y es unidireccional. Es decir, se lleva a cabo en una sola dirección, ya que está acoplado este proceso a la hidrólisis de pirofosfato. ¿Cuáles son los precursores para el proceso de replicación? Los desoxirribonucleótidos trifosfato, que se unen en dirección 3'-5' formando esos enlaces fosfodiéster.
Para este proceso es complejo, participan muchas enzimas, de las más importantes, la topoisomerasa, la enzima que desenrolla el ADN, las helicasas, las que cortan los puentes de hidrógeno, la polimerasa, la que polimeriza, las que corrigen, las DNA ligasas, las que unen, y como se inicia en el origen de replicación, que se forma el origen de replicación, es decir, la separación de las hebras, donde vamos a distinguir la hebra conductora y la hebra retrasada. La hebra conductora se replica de manera continua y la hebra retrasada de manera discontinua. Para este proceso necesitamos generar el cebador de RNA. Este cebador es sintetizado por la RNA polimerasa llamada primasa. Varios antibióticos pueden inhibir este proceso de replicación. Es un proceso que necesita una alta polimerización, alta procesividad y extraordinaria fidelidad. Pueden haber modificaciones, cambios, y esas modificaciones distinguen el ADN propio y eliminan el ADN extraño. La fotorreactivación, la reparación por escisión, por recombinación permiten que la célula se repare. ¿En qué fase se replica el ADN? En la fase del ciclo celular S. Cada hebra replica simultáneamente a través de la DNA polimerasa, la hebra adelantada en dirección 5', 3', en cambio la hebra retrasada en dirección 3', 5'. Donde se inicia este proceso en sitios específicos, origen de replicación, que generan las burbujas de replicación. Cada cromosoma tiene múltiples orígenes. En el caso de eucariotas, esto se lleva a cabo en la fase S y aproximadamente lleva 9 horas. Hay varios mecanismos de reparación del ADN celular dañado después que se expone a agentes químicos, físicos o mutagénicos. Las células que no se pueden reparar son eliminados por apoptosis, muerte celular programada. Entonces, este mecanismo es complejo. Vamos a tratar de ver si podemos lograr visualizar este video que les he puesto para que ustedes reconozcan ese proceso de replicación a través de un video. Vamos a ver entonces de proyectar el video. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription.
Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids.